Hoy muchos hablan de Jesús, comparten frases de Jesús, defienden ideas sobre Jesús incluso, pero muy pocos están realmente imitándolo. Porque no es lo mismo imitar a Cristo que seguir una narrativa cristiana que nos acomoda. Hoy la pregunta directa es, ¿imitamos a Jesús o solo un discurso cristiano? Esto es Fe sin filtros. Y como siempre aquí en Fe sin filtros, junto a mi amigo Josué. ¿Cómo estás, Josué? Bien, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Este es el tema del día de hoy, Jesús o narrativa. Estábamos realmente como creyentes, seguidores de Jesús, imitando sus enseñanzas y vida. ¿O solo estamos siguiendo una narrativa? La verdad es que nosotros como creyentes, Cristian, y hijos del Señor, deberíamos tratar de inmiscuirnos en ser imitadores de Cristo. Más que vivir la narrativa Ajá. que se vive a diario. Sí, hay personas que siguen a Cristo desde su tribuna, podríamos decir, más intelectual, más desde un discurso. La invitación bíblica, por lo menos, y del Señor es aquella seguirlo a Él como discípulo que quiere imitarlo. Es la definición que ocupa Pablo, que ocupa Pedro, Juan y todos ellos al escribir. Pablo escribe que está crucificado junto con Cristo, identificándose en su muerte, para que Pedro decide no morir de la misma forma que él, identificándose también con su vida, con su muerte y todo. Y esta narrativa ha llegado bien lejos dentro del mundo cristiano actual, en que vemos ya de plano movimientos de distintos planos progresistas, ideológicos, en que comenzamos a vivir a Jesús desde una narrativa prácticamente política, ideologizada, a vivir lo que realmente era. El cristianismo ha pasado por procesos definitivamente de permeabilidad. Ahora, la grandeza, creo yo, es mantenerse a pesar de los procesos liberales, políticos, muy humanos por lo demás. Recordemos que los primeros, no sé, 300, 400 años, el mensaje del Evangelio se llegó a transformar en la religión oficial de un imperio que no necesariamente comulgaba con la idea del cristianismo, pero lo asumió políticamente eso. Claro. Vemos etapas de oscurantismo profundo en el cristianismo, donde no había cercanía con la verdad. Vemos una etapa de la reforma, vemos etapas posteriores de avivamiento o de despertares Claro. espirituales en Europa, en Norteamérica, en África. Volvemos al momento de secularismo de la religión de alguna manera. Aún así el cristianismo se ha mantenido Sí. y se sigue transmitiendo y sigue desarrollando la semilla en el corazón de la gente. Ahora el problema, y quiero ser bien franco con esto, Cristian, y aquí quiero ir muy drásticamente a un trasfondo que estamos viendo. El problema de esto del intelecto, la elevación del intelecto y todo esto que viene desde Schleiermacher hacia adelante, 1770 aproximadamente, 77, hacia adelante con esta teología liberal, es que ha aumentado exponencialmente el crecimiento intelectual y liberalismo y radicalización de patrones doctrinales que la iglesia tenía muy identificados y lo han dejado de lado por el conocimiento. Y sabemos muy bien que el conocimiento solamente intelectual o las narrativas queda en eso si no se lleva a la práctica. Producto de eso es que estamos viendo el aborde en Occidente de religiones que estamos llegando a pensar que quizás es lo correcto. Claro. Uno de esos es lógicamente el Islam, que ellos desde su tribuna ven la narrativa de Jesús como un profeta, Claro. pero no es lo mismo que el cristianismo. Producto de eso es que ellos a nosotros nos ven como unos infieles, que no adoramos a Alá, el único Dios. Para ellos Jesús es un profeta de este Dios, pero para nosotros Jesús es Dios. Ahora, también tenemos que hacer un hincapié en algo de historia, que uno de los teólogos y pastores muy renombrados y que me gusta mucho nombrar, que es Dietrich Bonhoeffer, en el año 1937 aproximadamente escribió su libro El Seguimiento, y él justamente apuntaba
apuntaba y denunciaba radicalmente el movimiento del cristianismo por un cristianismo cómodo. Un Ajá. cristianismo cómodo, discursivo. O sea, es algo que ha sido transversal a la edad. Siempre ha habido facciones del cristianismo donde se entiende más bien desde la razón o más bien desde la empatía emocional, y también otros mucho más doctrinarios. Sí. Siempre ha habido esa... Siempre ha existido. El punto está en que no se lleva a un equilibrio. Hoy día, si nos damos cuenta, estamos viviendo justamente este nuevo despertar como de intelectualismo, podríamos decirlo, dentro de la iglesia, que no está mal, ojo, no está mal. El problema está en que la razón no anula el espíritu, no anula la experiencia empírica nuestra con la persona del Señor, y el espíritu tampoco anula lo intelectual. O sea, no es uno versus del otro, sino que los dos podrían funcionar paralelamente. El problema está en la radicalización de estos pensamientos, que lo hemos llevado tan lejos. Y, y mira, siguiendo la idea de Bonhoeffer, que fue este pastor que no escribió desde la comodidad, Ya. fue desde la clandestinidad, incluso hasta morir. Sus planes no eran teóricos solamente, no era intelectual, no era narratismo. Él era un fiel seguidor de Jesús con sus convicciones muy claras, diciendo: no, la gracia no es barata, la gracia es cara. Y gracia sin arrepentimiento deja de ser gracia. Y esos son los puntos importantes que hoy día no vemos, Cristian, en nuestras comunidades de fe. Lamentablemente. Lamentablemente no se ve. Se ofrece gracia, Cristo te ama, sí, Cristo te ama, pero también nos llama a un arrepentimiento genuino de nuestro corazón. Es ahí quizás la diferencia entre un creyente que es adepto a una fe y quien profesa la fe. Sí. Como Pablo decía, tenemos por profesión, o sea, Sí. profesión es vivir la fe con Sí. tus actos. Sí. Lo que dice Primera de Juan, que el que dice que permanece en él debe vivir de la manera que Jesús Claro. vivió. O sea, en el fondo un discípulo es aquel que imita, no el que cree. Sí. Ni siquiera el que estudia, el que imita. El que imita. Puedo saber muy poco e imitar mucho de lo que creo, o puedo saber mucho y no imitar nada. Y ese, mira, Cristian, ahí damos un punto muy importante porque nosotros, bueno, mi punto de vista, yo creo que yo no puedo decir que nunca he fallado. Ujú. Y ese es un asunto muy importante del cual muchas veces nos restamos y decimos: no soy seguidor de Cristo, porque en mi vida muchas veces hemos tenido problemas y no hemos mostrado claramente al Señor. Pero el Señor no está hablando Claro. de que tenemos que ser intachables o sea, si bien nos manda a ser intachables, pero no está diciendo que nos va a sacar de su familia, de su grey. Ajá. No, nos está pidiendo que nos arrepintamos y sigamos adelante. Arrepentir, buscar el perdón, no cometer más estos errores en los cuales fallamos y seguir. Entonces, este juicio de moralidad, Cristian, este juicio del intelecto, lógicamente, y de acciones, va de la mano con esta radicalización de los pensamientos, en que hoy día todo es cuestionable. Y hay un dicho por ahí que es: la verdad es... ayúdame, Cristian. ¿Qué? Que cuando la verdad es... Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Relativa. Relativa, claro. Depende de dónde... Desde el punto de vista que la miremos, veamos si es cierto o no. Y yo quiero decir algo. La verdad no es relativa. O sea, la verdad en Dios sí, en el sentido que Pero ¿por qué sería en Dios sí si la verdad es Cristo? desde esa perspectiva, pero si yo tengo una verdad humana sobre un punto específico, pues, Eso sería opinión. sí, pero es mi verdad, a eso voy. No, claro, es tu verdad. Pero Sí. ¿quién dice si esa verdad tuya no está corrompida, no está más o menos No lo sabemos. producto de eso? No lo ¿Viene a sabemos. ser verdad? No es verdad. Ahora, claro, desde la perspectiva de la construcción religiosa, claro, doctrinalmente la verdad es Cristo. Él se afirma porque creemos por la fe que es un ser inmutable, Dios mismo, y que no puede ser afectado por ningún factor en sus características esenciales. Entonces, obviamente, la verdad en él es una sola, intransable, inmutable, eterna, y ahí está. Entonces, producto de eso mismo que pensamos que Ujú. es inmutable esa verdad, nosotros no deberíamos ser solamente seguidores de la narrativa de Jesús. No, yo hago esto, no, es que yo sí creo. ¿Cuándo manoseamos esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué? Porque ya dijimos que hay diferentes etapas donde ha pasado Sí. por proceso el cristianismo, pero
Pero ¿cuándo? ¿Cuándo empezamos a girar? ¿O qué acción del ser humano hace que esto gire, Mira, yo creo que la acción se desvirtúe? tiene mucho que ver con el orgullo del ser humano. Siempre, mira, siempre estamos buscando lo novedoso. No sé si te has dado cuenta de Sí, eso. claro que sí. Siempre Sí, buscamos lo sí, novedoso, sí. lo que impacte, lo que... La necesidad de buscar. Claro, entonces producto de eso, ¿qué nos lleva a buscar lo novedoso? El buscar un poquito oye, esto lo descubrí yo, el orgullo mismo que tenemos nosotros. Entonces, cuando nos empezamos a alejar de esto, es cuando nosotros mismos hemos dejado de seguir permanentemente a la figura de Cristo. Pablo dice que que imiten a Cristo, pero si no pueden imitar a Cristo, que traten de imitarlo a él, que él cree estarse acercando a la figura de Cristo. Claro. O- Ahora, yo creo que una inflexión está en el hecho de que hay un riesgo grande en reemplazar a la figura de Cristo por un relato con narrativa que lo que hacen es alejarse del costo del discipulado. O sea, hablan de los beneficios, de la grandeza, incluso anuncian su carácter abiertamente, se enseña, pero se aleja de la negación, se aleja del trabajo del Sí. carácter, se aleja de todo lo que Jesús planteaba como fundamental para comenzar el discipulado. El que no es capaz de dejar todo por mí, entonces no es digno de tomar el arado. No te puedo considerar un discípulo si tú no tienes la intención de poner todos los demás por bajo mi relación contigo. Ahora, eso es un problema. Hoy día eso es un problema en esta transitoriedad, en este sistema, podríamos decirlo, en este tiempo. Porque nadie está dispuesto a dejar sus comodidades, Cristian. No, nadie. O sea, No. no puedo decir nadie, No pero puedo, es un porcentaje pero muy poco. muy mínimo. Muy Poco mínimo. relevante en lo estadístico. Claro. Entonces, esto es el llamado que nos hace Cristo. Pero seguimos alimentando nuestras organizaciones, nuestros discursos, nuestros seminarios, nuestra literatura, todo lo que trata de dejar un legado, sigue incentivando de tratar de alguna manera al hombre como seres mimados, que Dios está al servicio de ellos. Mira, y ese es un problema grande que se ha enseñado dentro de la iglesia, y es que Dios es Dios y no deja de ser Dios. Su carácter, como tú recién decías, es inmutable. Sus atributos son inmutables, comunicables e incomunicables que sean, no cambian. Por lo tanto, desde nuestras tribunas, cuando muchas veces hemos escuchado a coaching motivacionales, a pastores que motivan y este séquito de personas que no puedo decir que esté bien o esté mal, pero sí puedo decir claramente que si ofrecen una gracia sin costo, estamos equivocados. Oye, pensando sobre el tema específico, porque obviamente vivimos en una etapa de nuestra historia postmoderna donde lo que se exacerba básicamente es el ser humano como centro, Sí. ¿ya? Y se busca mucho el hedonismo, el placer, el alejarnos del dolor, de la Sí. enfermedad. O sea, esa es la mirada postmoderna. No está ese esfuerzo de la etapa industrial. No. El postmodernismo básicamente se plantó en la comodidad y Es ahí más, no tenemos quiere salir. todo al alcance de un clic. Está ahí, está todo ahí, lo tenemos todo muy cerca. Y nos acostumbramos a eso. El problema está en que el tema del coaching motivacional o direccional, lo que trata de buscar es empujar a los seres humanos a ser mejores en el fondo, ¿ya? Mi pregunta, desde la perspectiva bíblica, ¿Jesús buscó motivar a la gente? No, ¿A eso vino? no. Jesús no vino a motivar a la gente. De hecho, él vino a poner división, Él vino a confrontarlos. a A confrontarlos. confrontar a la gente con su verdad, con su perdición, con qué estaban haciendo, cuán Claro. perdidos estaban. Por lo tanto, mira, yo no estoy en desacuerdo con que se motiven, pero una cosa es motivar, avanza. Ok, avanza. Los automóviles tenemos la caja de cambio que tiene primera, ¿cierto? Claro. La primera es para salir solamente. Segunda, Un empuje. un empuje. Sí. Segunda, empieza a movilizarse. Tercera, velocidad. ¿Verdad? Y seréis investidos de poder y me seréis testigos En todo. En y todo. nosotros nos quedamos en la primera. Nos quedamos en la primera. Siempre necesitamos el empuje. Sí. Producto de eso está el problema. Mm, ¿Cuál es la motivación del creyente? claro. La motivación del creyente debería ser alcanzar la plenitud en Cristo. Y puede sonar muy cristiano, pero mira,
y voy a nombrarlo, Dietrich Bonhoeffer, y lo voy a leer textual para que sepas. Dice, la gracia barata es la predicación del perdón, pero sin el arrepentimiento. O sea, creo que una de las cosas que la gente menos entiende hoy día cuando se les presenta el Evangelio, y no tienen la culpa porque ellos responden a lo que se les presenta, Sí. es no acercarse a Dios a arreglar cuentas. Sí. Porque de eso se trata. No se trata de los demás, son frutos de una vida en Cristo. Y no todo el tiempo tampoco. Entonces, Mira, y ahí es cuando muchas veces también, no estoy diciendo que todo esté mal, pero ahí muchas veces en Gálatas 6:2 habla acerca del fruto del Espíritu Santo. ajá. Y reflejar el carácter de Cristo y ser como Cristo es fruto del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Es Santo que mostrar su carácter. ahí está la diferencia entre la narrativa y la realidad. Aunque la narrativa puede girar a construir una nueva realidad. Sí, ¿Ya? Pero la realidad inmutable, como tú dices, del verbo encarnado, que es Jesús, quien encarna en él toda la plenitud de la deidad, Sí. y por él fueron hechas todas las cosas, y a través de él volvemos al Padre. Entonces, él es la figura central del cristianismo. Sí. Por ende, el cristianismo es Jesús. sí, Y por ende, su mensaje es él en sí mismo. sí. ¿Ya? De hecho, hay un paralelismo muy interesante, creo yo, en el posmodernismo, donde hoy día el mensaje es muy poco relevante. Mira lo que voy a decir. Atento. Estoy atento. Atento. Estoy esperando. Se me fue nada. Hoy día en el posmodernismo el mensaje no es tan relevante como el mensajero. ¿Por Sí. qué digo esto? Porque la gente se cansó del conocimiento, Ujú. mal utilizado, por supuesto, y quiere respuestas a las problemáticas hoy. Entonces, si sale un coach que antes era gordito, ahora es flaco, fitness, no me interesa lo que tú digas. Me interesa tu vida, cómo lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? Fin. Alguien que tenía problemas antes, estaba quebrado financieramente y en 2 años hoy día es multimillonario. No me interesa tu historia, lo que me interesa es cómo lo hiciste. Claro. Hay un inglés, de hecho, en las redes sociales, no me acuerdo su nombre, que se pasea por las calles estimulando a los emprendedores, y él tiene un libro cómo hacer, y como que siempre está muy contento cuando le piden el libro más que plata, porque él regala plata Ya. también. Pero cuando sale un emprendedor y le dice, quiero tu libro, el conocimiento de cómo lo hiciste, es lo que le interesa. Entonces, hoy día, cuando queremos ejemplos, ese es el punto, queremos ejemplos para mirar, debería ser el mejor momento de la historia tener pequeños, con minúscula, Cristos por el mundo, anunciando el mensaje de la forma de ser de Jesús. Claro. Pero tenemos mucha publicidad de Jesús. Y es más, mira, date cuenta, no, es muy, es muy contraproducente. Porque mira, te voy a poner un ejemplo. Pisos flotantes, Maranata. Cristo viene. Claro. Y vemos que en esa, no sé, empresa hay maltrato laboral. Y se llama Maranata. Es contraproducente. Es contraproducente. Ajá. Mejor estar callado, no poner ni siquiera un nombre cristiano a tu negocio. Ponle un nombre de lo que tú quieras. Recordemos dentro de su mensaje, mejor te fuera que te amarraran una piedra enorme si a uno de estos pequeños los hace caer. Un incipiente cristiano que está acercándose, que le gusta la figura de Cristo, que se le presenta el evangelio de manera correcta, Claro. que se acerca arrepentido a Cristo y busca y encuentra un ejemplo como esto, y por eso en su debilidad de fe todavía que tiene, se aleja de la fe, Sí. es mejor que el que hizo eso se le amarra literalmente una piedra y se le echa al mar o al río, porque en el fondo lo que debemos hacer es vivir, gastar nuestra energía en el fruto del Espíritu de Dios. Para eso una búsqueda, una entrega, un arrepentimiento y todo lo que tiene que pasar. Entonces, claro, harta la diferencia entre la figura de Jesús y versus la narrativa. Sí, porque la narrativa nos lleva a desviarnos. Como tú dijiste, la narrativa nos lleva a crear una... Es como el cuento de los niños, yo te hablo leído, el otro le habla leído, el otro le habla leído, y al final la historia termina muy tergiversada. muy tergiversada. Y producto de eso es que siempre me pregunto, o sea, siempre estoy en la duda si es Francisco de Asís, San Francisco de Asís o otro. Sí, parece que era él.
Parece que era él, sáquenme del error si es que estoy equivocado. ¿Quién era que decía, supuestamente decían de él que él hablaba, que era mejor predicar con el ejemplo que con las palabras? De vez en cuando él hablaba Ujú. y predicaba y de vez en cuando hablaba, supuestamente. Si no, Pío XII pudo haber sido el otro, pero creo que es Francisco de Asís. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? El vivir en Cristo o el vivir y ser seguidor o imitador del Señor nos llevaría a una vida productiva en cuanto al carácter de Él. No estoy hablando que no nos vamos a equivocar. Y esto, Cristian, hay que hacer una aseveración. Mientras estemos en esta transitoriedad, mientras estemos caminando hacia el cuerpo incorruptible que la palabra nos promete que vamos a llegar, nosotros estamos sujetos a la corrupción de este cuerpo y nos vamos a Claro. equivocar. Y lo peor que podemos hacer nosotros es poner una carcasa, poner una coraza de santidad cuando sabemos que no somos santos por nuestros méritos. Sabemos que no puedo hacer nada para lograrlo. Y ese es el punto. Yo creo que la radicalización del pensamiento es creer que nosotros podemos lograr algo. Y ojo, también la radicalización es mostrar que no podemos alcanzarlo y por lo tanto vivir como si no hubiera solución. Si pudieras definir en pocas palabras qué debería ser la vida de un creyente en este mundo, en este contexto occidental contemporáneo, ¿qué debería ser la vida de un creyente, de un discípulo? Permanencia, ¿Ya? negación, Ujú. permanencia, negación y por sobre todo decisión. Mm. ¿Por qué decisión? Porque ya mi decisión no va a correr por mí si estoy en Sí, Cristo. porque hay una diferencia muy grande entre lo que es el discipulado versus el consumismo espiritual. Sí. O sea, el discipulado es un Sí. proceso donde lo que busca el maestro es transmitir toda la sabiduría en la nueva generación, y la nueva generación, atento al maestro, se dedica a imitar eso para transformarse en su maestro. Eso es discipulado. Muy distante de lo que nosotros conocemos como discipulado en nuestras iglesias, que es una clase intelectual acerca de cristianismo. Claro. Eso es como discipulado. Mira, yo tengo el gusto en CFB, que es la iglesia donde pertenezco. Búsquenla. Búsquenla. Estoy haciendo proselitismo. Con permiso de mi jefe. ¿O sin permiso, Cristian? No lo sé, cada uno mata sus historias. Bueno, Cada uno pero, marca sus inicios y sus finales. no, pero por ejemplo en mi iglesia, yo tengo podría decir la responsabilidad y la bendición en conjunto de hacer estas clases de discipulado, como tú dices, intelectuales. Presentar a Claro. Jesús, poder abrir, ampliar el margen y poder decir, mira, así podríamos vivir de esta forma. Y a diario, cuando me topo con ellos en la congregación, trato de ser un ejemplo. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que yo doy? Por ejemplo, valga la redundancia que estoy hablando, yo soy igual en todos lados. Ujú. Si me molesto en mi casa o soy chispeante, soy rápido, acá en Chile le decimos pastito seco, que con poco prende. Si soy así en mi casa, yo quizás en todos lados soy así. No es algo de que me siento orgulloso, pero mi carácter en estos momentos es así. Y la mejor forma de disipular a las personas es siendo transparente. Claro. Transparente. Las Sí. personas te están mirando, observando. Entonces, Ujú. un ejemplo. No puedo decirle a la gente, este es un ejemplo muy, muy contemporáneo. En mi iglesia yo no pido diezmo porque el diezmo es antibíblico. Ok. No pido diezmo porque la ofrenda. Ok. Pero voy al festival de Viña y me hago millonario con la fe. Ah, ya, ok. Y tiene nombre y apellido lo que estoy diciendo, y es verdad. Me hago millonario con la fe. ¿No es lucrar? ¿Acaso? O sea, la verdad, yo creo que En vista y conciencia de diferentes lados. no, claro, depende, porque en el fondo, aunque sí tiene razón, creo que es más cuestionable algo que no se hace con humor. ¿Que no se hace Que como? no se hace con humor y que se encubre de religión, y si te haces millonario con la fe igual. No, Eso lógico. es peor. O sea, mira, si no, tú no estoy jugando al empate, estoy diciendo que
Que parecernos a Cristo es el punto esencial. Y mira, Que el discurso no es que sea poco relevante. Va a ser poco relevante en la medida que no haya consecuencias. a, Ahí sí, a eso voy. Es que no me puedo casar con una postura claro. afirmando y diciendo, no, esto no es así, Mm, pero después salir con otra cosa totalmente distinta. Está bien, cada uno sabe, como dijiste en un principio, somos profesionales, entre comillas, sí, de estamos la fe. Profesamos nuestra fe. profesamos nuestra fe, por lo tanto la practicamos Ajá. y yo no puedo cuestionar las ideas ni nada de nadie, porque no es mi deber tampoco, y menos de personas que han crecido mucho. El asunto está en que no nos podemos casar con este tipo de discursos cuando no lo llevamos a la práctica general en nuestra vida. O sea, yo tengo mi visión que el cristianismo de hoy no se parece mucho al cristianismo primitivo. Es más, Creo que si nuestros hermanos del primer siglo vieran lo que hoy día nosotros hacemos como cristianismo, cerraría la iglesia antes. no sé, seríamos una más de las iglesias del Apocalipsis. ¿Y por qué? Mira, es solo darnos cuenta de esto. En la iglesia primitiva no se predicaba como hoy día se predica. Claro, por ejemplo. Era conversacional. La predicación era más bien una cuestión de ida y vuelta, de una conversación clara. Era como de una conversación, de ir, venir, Que se pensar. parece al mensaje original de Jesús cuando él planteaba un discurso basado en parábolas Y le preguntaba a los discípulos, ¿qué piensan ustedes? y tenemos registro que no solo a sus discípulos, sino también a las la- personas preguntó, a los fariseos incluso Sí. le hizo preguntas, basó la exposición de sus palabras en una conversación. Sí. Entonces, hoy en día hemos cambiado todo eso. Es un monólogo. Se convierte en un monólogo. Y mira, por eso es que también no estoy en contra de esto de ser un poquito más intelectual, Ujú. del intelectualismo dentro de la iglesia no estoy en contra, pero tampoco estoy en contra de la vida real en Cristo, de llevar una vida tratando de ser cercano a la persona de Cristo, imitar, no. Esto yo creo que va de la mano. Pero las dos radicalizaciones, tanto espiritual, llevarlas a un extremo espiritual, dejando de lado el intelectual, yo creo que no nos da O sea, mucho yo creo rédito. que está mal cuando uno trata de decir, no, yo simplemente imito a Jesús y no racionalizo nada del contenido bíblico. O sea, erróneo. ¿Cómo llegaste a la vida en Cristo si no pasaste por la lectura tranquila de la palabra? O sea, la forma de conocer a Cristo es a través de la palabra, no hay otra forma. Nadie se entera de Jesús si no le explica a través del libro sagrado. No, Entonces, claro. Oye, mira, y quizás podemos tener, Cristian, yo creo que hoy día también hay cosas que Cristo se puede mostrar a las personas de forma, no sé, milagrosa y visible, haciendo un acto en que uno no lo entiende, que solamente él sabía cómo podía hacerlo. ¿tú crees que, que la audiencia cristiana, y mira, estoy hablando de audiencia, está bien, pero no debería hablar de eso? Es que En lamentablemente el contexto cristiano hoy día. hay auditores. Es que a eso voy. Entonces, preferimos mensajes que confirmen muchas de las cosas que nosotros necesitamos o creemos necesitar, versus mensajes que nos confronten en nuestra realidad humana versus la realidad divina. Me gusta mucho mira, quizás es una frase famosa que se le han adjudicado a Charles Spurgeon. Ujú. Y que decía, supuestamente, vuelvo a decir, supuestamente Spurgeon decía que cuando tú prediques y veas que la gente se para, Ujú. se empieza a acomodar en la silla, se empieza como a parar e irse, siéntete feliz porque estás logrando el objetivo. O sea, La predicación debe sí. confrontar Hoy y día he hacer sentir escuchado muchas incómodo. veces a muchas personas decir que no debemos, mezclamos a través de la semántica lo que es juzgar, criticar, etcétera. Yo creo que la palabra en sí misma ni juzga, o sea, sí juzga, Sí, porque ella establece un juicio en base a la verdad, claro. ¿ya? Y nos pone frente a la verdad, pues, esa es Sí. y por eso confronta. La confrontación no es un acto de herir, la confrontación es un acto de restituir lo correcto. Sí, Yo te estoy confrontando para volver a algo correcto. sí. No es el significado del juicio sobre ti. No, la confrontación lo que busca es transformarte, Ujú. es que despiertes de tu realidad para que vuelvas a lo correcto. Entonces, hoy día lamentablemente, claro, la narrativa es un Cristo
sufriente, un Cristo muy conectado con la necesidad humana, que yo no estoy en desacuerdo, pero esa es la narrativa, pero vemos poco a Cristo. Entonces, tú puedes entender como desvalido como tú quieras a Cristo, como un gran proveedor que me va a traer pancito, comida, o alguien que está en depresión puede encontrar en Cristo al mejor psicólogo, terapeuta, y es ninguna de las anteriores. Ujú. Cristo es suficiente en el contexto de lo que Él es Sí. Dios. Yo puedo seguir pobre conociendo a Cristo, Sí. pero rico en Él. Eh, Entonces, cuando dejemos de cambiar ese discurso y no rebajemos el Evangelio a algo humano, con objetivos humanos, con frutos humanos, entonces difícilmente vamos a escuchar el Evangelio de Cristo. y mira, Cristian, es importante esto que cuando Jesús llama a sus discípulos al servicio, y por ejemplo al joven que llamó y le dijo, ven y tienes que morir. No lo decía que tenía que morir simbólicamente, ni siquiera emocionalmente. Le estaba diciendo a morir realmente al yo. Muere tú a tu soberanía, a tu gobierno. Muere tú, deja de decidir tú para yo decidir por ti. Entonces hoy día vemos a personas que eligen sermones, ¿cierto? Que buscan sermones, pero no cambiar su vida. Pero por supuesto, es mucho más cómodo. Volvemos al tema de la comodidad, del placer, del sentirnos bien. Y esto un placebo al final nos Es que a miente. eso voy. El cristianismo no te viene a hacer sentir bien. Es todo lo contrario. Si tú estás mal y si tú tienes una llaga maloliente o dolorosa, podrida, literalmente como la escritura lo plantea así, de pie a cabeza eso Sí. somos. Un Mi esposa trapo de anoche, inmundicia. una de mis hijas, bueno, las dos de mis hijas son deportistas, una sufrió una caída ayer, ella está acostumbrada a pelarse la piel y quedar en... Yo miro así media cosa, pero ellas están acostumbradas. Y anoche yo veía como mi esposa, que es enfermera, le limpiaba la herida. Entonces le echa un suero así para limpiar, después agarra una gasa y le hace así. Y asesina. Claro. Y me dice, tu actitud no me ayuda, me dice. Me dijo, me confrontó y me dijo, tu actitud en este momento no me está ayudando a hacer lo que tengo que hacer. Claro. Porque si yo dejo una de esas piedrecillas, por muy mínima, un pedazo de piel infectada que se quede justo donde está abierta la herida, eso se va a infectar y se va a pudrir. Yo necesito pasar fuerte, aunque la piel esté abierta y duela, yo necesito hacerlo así. Cualquier enfermedad te va a decir, así lo es. No es que tampoco le rompa, ¿no? Claro. Pero Es necesario. de forma firme y clara, 1, 2, suero y después cerrar y como... Pero no así como... No, necesito limpiar. Eso sale en las películas, ¿no? Las curaciones Claro. son de película. Pero es justamente lo que Pero hace el eso es, Señor. el confrontar. Lo que buscan no es tu dolor, aunque te vaya a doler. Sí. Pero el fin no es el dolor. El fin es la transformación para que tú vivas en paz con Dios. Es esta metanoia, esta metamorfosis que habla Romanos 12, que dejemos nuestra vieja manera de vivir y seamos transformados mediante la transformación de nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo, Ajá. ¿cierto? Y es la metamorfosis que habla, viene del término metanoia, que es esta transformación que hace la mariposa. Bueno, Que empieza como una oruga, se Sí. forma el capullo y después es una mariposa es una oruga con alas. sí. Pero Pero el hermosa. proceso de mudar la piel no tiene que ser muy agradable No, para la mariposa. es doloroso porque está encerrada. O está encerrada y tiene que romper su propio cuerpo o su mismo capullo, del cual se tiene que ir desmembrando de ese capullo para que desde dentro salga lo mejor. Entonces, la palabra nos invita a eso. Ajá. La palabra nos está invitando a eso. Los seguidores de Cristo no deberíamos escoger los mensajes para nosotros mismos, sino que ser obedientes. Ser obedientes a lo que Él está pidiendo. El discípulo no se sitúa únicamente bajo la palabra de Cristo, sino Claro. que se sitúa bajo el concepto, bajo la identidad y bajo la soberanía de Jesús, no nuestra. Por lo tanto, cuando hacemos esto, cuando lo tomamos desde la narrativa,
Flavio Josefo también conoció y escuchó hablar de la secta del camino, pero no por eso se hizo cristiano. Es que ese es el tema. Y Constantino tampoco. Aunque públicamente profesó ser cristiano, sus hechos siguieron adorando en privado. Pero era una cosa política. Así de simple. De hecho, se dice que el águila también, ya que en estos ejemplos, el águila se rompe el pico cuando no puede detener Sí, y empieza a golpearse y se esconde, de hecho, para ser transformada. sí. Sí, sí, se esconde para ser transformado y resulta importante que nosotros podríamos entender que la transformación proviene de Dios y no de nosotros. Ahora, el costo del discipulado es tremendo. Es tremendo porque al final Bonhoeffer lo que hace es hablar que el costo que el discipulado, que el seguir a Cristo es mucho más alto. Es mucho más alto que nosotros vivir por consecuencias propias. Al final, la cruz, el sufrimiento, el amor hacia el Señor debería identificarnos como realmente somos y no como realmente deberíamos ser. La soberanía de Dios va mucho más allá que lo que nosotros podemos entender, hacer. Y la gracia cuesta mucho. Entonces, como lo que dice Cristian, cuando el águila rompe el pico y se esconde para cambiar y mutar, nosotros también debemos hacerlo de esta forma, pero no, lógicamente, físicamente. Debemos hacerlo de forma espiritual y emocional, en dependencia total a Jesús. Buscar santidad no significa orar más y ayunar más y leer más. Buscar santidad significa que hago todo esto, pero me refugio en los méritos de Jesús. Me refugio en los méritos del Señor. ¿Para qué? Para ser transformado, para ser mutado, para ser cambiado, para ser necesariamente y específicamente como Él. Entonces, es ahí cuando nosotros dejamos de ver una fe cómoda. Dejamos de ver una fe cómoda en que nos lleva de lugar a lugar, de iglesia en iglesia, de que no me siento cómodo aquí, me voy a otro lado, no me siento cómodo. Cuando conocemos y tenemos este entendimiento es que logramos establecernos en un lugar y podemos decir, ok, entiendo que no es el lugar, entiendo que no es la iglesia, entiendo que no es el pastor, los hermanos, entiendo que es mi relación con aquel maestro que es mi Señor y yo soy su discípulo. Entonces, variando con estos temas, siguiendo con estos temas, es que te quiero invitar a ti a que te puedas suscribir a nuestro canal, activar la campanita, dar like, porque es la forma que tenemos nosotros de poder compartir contigo y de que tú puedas comentar con nosotros y decirnos, oye, buenos temas, sí, excelente. Y nosotros podemos seguir trabajando lógicamente para que ustedes puedan seguir aprendiendo con nosotros. Ahora, Jesús nos ofrece muchas ideas y variadas ideas acerca de sí mismo. Y es más, no es solamente ideas, se ofrece a sí mismo. Claro. Se ofrece a sí mismo. Cristo es el centro de la vida del creyente. Ahí está la diferencia, quizá, ¿no? Yo creo que ahí marca mucho la diferencia porque cuando Cristo cuando Cristo hace ideas y genera ideas, pero nosotros entendemos que al ofrecer ideas se ofrece a sí mismo como el amigo que va y da la vida por sus amigos, nos muestra el carácter real de su evangelio de salvación. Yo creo que el trabajo está en lo que dice Filipenses. No solo vino a arreglar un problema, sino a marcar una forma de. Sí. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Sí. Entonces eso es. Yo creo que debería ser siempre este sentir. Ustedes lleven esto. Es más, cuando se habla del yugo, Claro. del yugo espiritual, y esto siempre lo enseño, cuando Cristo le dice a los fariseos, ustedes que hacen que la gente lleve cargas que ni ustedes mismos llevan, y Claro, le dice, sí. es más, ustedes lleven mi yugo, porque mi yugo Ahí es está. fácil y ligera es mi carga. No está hablando solamente de esto espiritual, está hablando, ¿sabes qué? De las doctrinas. Estas doctrinas que los fariseos le decían, no, ustedes tienen que cumplir los preceptos, no salir los sábados y pagar y hacer esto y esto y esto y esto. Jesús le dice, miren, lleven el mío. Sí. Mi enseñanza Pero siempre es es como, ligera. lleven mi yugo, tomen la mancera, no vuelvan atrás.
Hay transformación todo el rato, hay compromiso transformacional desde el momento en que uno se encuentra con Dios. Esa es la exigencia del reino. Es más, me gusta mucho lo que dice Agustín de Hipona y después replica mucho Calvino y que son ideas muy que me gustan mucho y son estas, que cuando uno conoce realmente a Jesús, al dador de la gracia, al dador de estos atributos, de esta podríamos llamar de estos beneficios de la gracia, nos enamoramos de este dador y no de los atributos. Claro. Pero cuando nos enamoramos de los atributos, ¿qué logramos? No logramos permanencia. No logramos alimentarnos de la vid. No somos estos pámpanos que habla Claro. Juan 15, sino que somos árboles silvestres que no están injertados en este plan del Señor. Por lo tanto, no tenemos crecimiento y mucho menos damos el fruto de su carácter. Eso demanda estar atado a Él y estar en la vid, alimentarnos de su carácter para que nosotros repliquemos de su carácter a los demás. Claro. Estamos viendo esta diferencia entre Jesús o simplemente una narrativa, el imitar a nuestro Salvador o quizás acercarnos a Él a través de un mensaje que nos alimente, nos estimule, por supuesto, pero no necesariamente que haya obediencia real ni compromiso. Hay algunas preguntas en el camino que tienden a ser a veces un poco incómodas, yo me imagino, no sé. ¿Mi fe, por ejemplo, nace de la palabra o de lo que más consumo? Lo que soy hoy, ¿cómo lo vivo? ¿Estoy naciendo de cómo lo leí en la escritura o más bien como yo lo voy acomodando según lo que voy consumiendo? Literatura, música, relaciones, etcétera. Mira, por eso yo creo que es importante, Cristian, invitar a las personas a estudiar de forma académica y no de forma... ayúdame con esta palabra, Cristian, que es como ¿Qué? autodidacta, no de forma autodidacta. Ok, ya, sí. Siempre tratar de ir enrilado y que alguien te pueda guiar. ¿Por qué? Porque empezamos a consumir música sin saber el contenido. Un ejemplo claro es, por ejemplo, este asunto del worship, que dentro de sus contenidos, dentro de sus palabras, dentro de lo que hablan, es solamente repeticiones y vagas repeticiones de algo que aprendieron, podríamos decir, parcialmente. Y no lo que demanda el Señor. Por lo tanto, hoy día hay mucha gente que vive una fe de placebo, Ya, de placebo, sí, que sí. bendice y contrarresta con lo que nos enseña el Señor. Es más, mira, uno de los ejemplos claros que nos enseña por lo menos Juan 14:6 y dice que Jesús habla de que Él es el camino. No dice yo les voy a mostrar el camino, si bien Claro. dice les voy a mostrar cuál es el camino. Yo soy el camino. Claro. No está diciendo les voy a mostrar la puerta, le está diciendo yo soy la puerta. Yo soy la vid. Entonces, él al hacer toda esta narrativa, le está diciendo, miren, si yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy quienes ustedes deberían buscar. Por Entonces, supuesto. la fe hoy en día no está graficada justamente ni en la narrativa, podríamos decir, de Jesús, ni tampoco en la radicalización en su potencial máximo. Porque si nosotros estudiamos realmente el texto cristiano sin el prejuicio, sin ir con una idea predefinida, podríamos encontrarnos en la primera vez que entramos al texto, encontrarnos con el Señor. Claro. Pero entramos con ideas preconcebidas, entramos con prejuicios, entramos con miles de cosas que no nos muestran que Jesús, que el Señor está desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso el término Él es el alfa y omega. Así es. Él está en el principio y en el fin. Hay un abismo bastante profundo y peligroso, creo yo. Sí. Yo creo que Dios no ha perdido el control en esto, sino más bien yo creo que hasta Él siempre lo planteó. Sí. O sea, esto va a ser así. Sí. Van a desvirtuar esto, pero mi semilla va a seguir creciendo en medio de los tiempos. O sea, obviamente que sí. ¿Qué hago cuando Jesús contradice mi propia narrativa personal? Ahí, ¿Hago mi propio Jesús de esto? no. O sea, pero no digo que es lo correcto, digo, ¿eso está pasando? ¿Construimos nuestros propios dioses? Sí, sí, es más, ¿Con el mismo construimos nombre? a nuestro propio Dios.
Yo hace un tiempo atrás creé Tenemos una... un Dios comodín que se adapta a la necesidad. Mira, tuve la osadía de generar un sermón que se llamaba El Dios de mi hermano. El Dios de mi Me hermano. imagino para dónde caminó eso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchas veces yo creo en el Dios de mi abuela. En que mi abuela dice, no, Dios me sanó, ya, ok. Creo en el Dios de mi tío, no, es que Dios me bendice. Claro. Pero Jesús es sanador o es Dios. Jesús es Dios que sana. Ahí hay un tema importante. Jesús es Dios que bendice. Claro. Pero mi Dios no es bendecidor, mi Dios no es sanador. Mi Dios es Jesús, que Él puede sanar. Dios no es las actividades que realiza o las acciones. Dios es en esencia Dios. Entonces por eso el Dios de mi hermano. Ah. ¿Por qué el Dios de mi hermano? Porque no tiene que ser el Dios del Cristian en el que creo. Ajá. Y si Cristian cree en Jesús, en el Señor, en esta gloriosa Trinidad, ese es mi Dios también. Pero no precisamente el Dios de mi hermano. Y ahí están las consecuencias de cuando nosotros no sabemos de lo que nos estamos alimentando. No entendemos de lo que estamos alimentando, ni creyendo, ni ejerciendo, ni creciendo. Unidos a Él solamente es que podemos dar fruto, y unidos a Él es que nosotros vamos a saber de qué estamos hechos. Entonces, cuando nosotros entendemos finalmente que no se trata de crear un Dios ajeno a esto, es como esta idea muy, bueno, ya nuestros amigos saben, estamos en Chile, muy chilena, de que me enojé con el pastor, me voy, abro otra iglesia en la otra esquina. Construyo mi propia visión. Bueno, una de las cosas que yo siempre me ha parecido un poco extraña, ya que somos todos parte del reino, aunque tengamos diferentes comunidades, hablar de visión en una iglesia. Porque en el fondo la visión en una empresa es dónde quiero llegar. Sí. Es lo más alto. Sí. Me imagino que cada comunidad lo más alto sería llegar al reino de Dios o llegar a la presencia de Dios, Claro. después de haber caminado por esta tierra como peregrino. Si es así, cada comunidad debería tener la misma visión, y quizás lo que cambiaría serían las misiones, la Claro. forma en que nosotros vamos a trabajar para llevar a nuestra comunidad para allá. Pero vemos, lamentablemente, que cada iglesia tiene su propia visión. Yo fui llamado a los ricos, yo fui llamado a los pobres, yo fui llamado a los, no sé. Y esto, mira, que concuerdo contigo, y esto es tomado de forma, y es el problema del literalismo, Ajá. que es tomado literalmente de los textos bíblicos cuando Pablo dice, ya, bueno, yo fui enviado a los impíos, usted a los judíos, a los hebreos, a los de Jerusalén, y tienen esta invitación a, pero esa era la función de un apóstol. Un apóstol era un embajador que cumplía función en lo que le mandaba el Señor. Eso era un apóstol, que cumplía una función. Cuando dejaba de funcionar, ok, déjate de ser apóstol. Eso era ser un apóstol, no lo que vemos hoy. Entonces, hoy día, ¿cuál es la visión y misión de la iglesia? La visión y misión de la iglesia es extender el reino, porque estamos en el reino que se está estableciendo. Cristo vino, presentó el reino, lo estableció, pero nosotros seguimos trabajando en el reino, por lo tanto el reino se está estableciendo a través de nosotros, y la misión del reino es que toda rodilla se doble ante Cristo. No obligando, sino que presentando el evangelio de salvación. Claro. Y nuestra misión, ¿cuál es final? Poder encontrarnos con Él. Y en la misión y visión de la iglesia general, yo creo que ninguna iglesia cristiana, yo creo que ninguna tiene una visión diferente. Ahora, hay muchos que dicen estamos llamados a las personas con dinero, otros que no, otros que sí, pero es la narrativa que tienen ellos en su misión, visión y conjunción de los temas. Por lo tanto, tenemos que volver al centro. Claro que ¿Es sí. Cristo realmente quien hace énfasis en nuestra fe, o es, como dije hace poquito, el Dios de mi hermano? Ahora, basado en eso, es imposible que nosotros estemos dispuestos a dejar la comodidad en pro de la obediencia. No, bajo ese discurso cómodo del cual todos nos hacemos parte. Yo no estoy excluyéndome. Estoy diciendo, lamentablemente, hemos construido esta cultura donde la comodidad es todo, donde Dios viene a bendecirnos. Sí. Y cuando hablo de bendiciones, bendecirnos es cosas materiales. Sí.
Aun cuando Pablo que dijo, ya soy bendecido en todo lo que yo podría Sí. necesitar en mi vida. Y además ya no estoy viviendo a mi manera. Hoy día Cristo vive, su Sí. forma de vida vive en mí. Sí. Entonces Pablo tenía claro, y además el valor que le daba a las cosas humanas era muy poco, o sea, escoria. Eh, Jesús mismo plantea, dice, si van a ser, como digo yo, si van a ser emprendedores de alguna manera, emprendan en construir tesoros en los cielos, donde Claro. no se los van a robar. ¿Dónde no se lo roban? Es más, cuando ustedes se mueran, esos tesoros van a quedar. En cambio, cuando ustedes se vayan de este escenario de esta tierra, sus tesoros se van a diluir. Sí. Se los van a llevar una herencia. Si los cuidan, va a durar una generación más. Y eso sería todo. Entonces, mi fe me está modelando o solo confirma lo que ya pienso. Yo creo que Está como, ¿cómo se llama esto? Cuando me autovalido nomás. hoy día se está buscando mucho la autovalidación. Ajá. El autovalidarse, y lo vemos, Cristian, yo creo que esto lo vemos muy a diario. El autovalidarme, lo comentábamos el otro día, subo una foto mostrando mi cuerpo tonificado. No yo, lógicamente, pero subimos una foto, no estoy tonificado. Pero, y pongo un texto bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O haciendo, no sé, mostrando cada día un paisaje diferente donde recorro todo esto y poniendo las grandezas de tu... Sí, está bien, Dios da bendiciones, bendice, da grandeza, pero esto es buscar autovalidación. Es buscar Eso que es otros te complejo. validen, que te digan, oye, subir, y yo soy, mis redes sociales hablan por sí solos, subir fotos predicando, subir fotos predicando, yo es buscar la validación de mis pares. Ujú. Y eso va en contra de lo que por lo menos Cristo me manda a hacer. No estoy diciendo no ocupen sus redes sociales, ocúpenlas. Pero estoy diciendo, No, sí, está claro. Donde marco mis énfasis, donde marco mis acentuaciones de vida y en lo que proyecto es donde finalmente estoy tratando de construir mi narrativa. sí, Pero la vida en Cristo Jesús es una vida transversal. Si vas a subir todo, sube toda tu vida. sí. Tus momentos débiles, tus momentos fuertes, tus momentos de lucha, tus momentos de compartir el evangelio, todo, ponlo ahí. No pónganlo victorioso. Por eso, si no estás dispuesto a poner cuando estás derrotado, cuando estás caído, cuando has pecado, Entonces no, no pongas cuando estás es victorioso. validación, no, es validación. Por eso es necesario ser implícitamente un discípulo. Porque un discípulo va a mostrar sus caídas y sus victorias. Por eso la pregunta lógica es si realmente, por ejemplo, obedezco a Jesús cuando nadie me está validando, cuando nadie me está aplaudiendo, cuando nadie me ve, es donde realmente... Eso soy. Cuando no hay presión social para hacer lo que me dicen que debo ser, eso realmente soy. Mira, me gusta mucho esta analogía que sale en un libro, Cuentos del Alma. Y cuenta de un violinista, que quizás la has escuchado, un violinista que tiene que presentar un concierto y ya Ujú. había sido famoso. Y resulta que invita a su maestro. Mm. Termina el concierto, todos de pie aplaudiéndolo, y él feliz hasta que ve a su maestro, que su maestro no se paró a aplaudir y se quedó sentado. Bajó triste y todos le dijeron, ¿por qué estás triste? Ujú. Si todos te aplaudieron. Sí, pero el más importante que necesitaba que aplaudiera, No, no lo hizo. Y no me aprobó. Si lo llevamos procura presentarte al Señor como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. que traza bien la Que traza palabra. bien la palabra. O sea, nuestra aprobación en el reino va a pasar por el hecho de cuánto nos sometimos a Él. Sí. No cuánto confundimos fidelidad con asistir a un templo, por ejemplo. Pensamos que eso es ser fiel a Dios. Eso es activismo religioso. Es activismo religioso, pero que no, ni siquiera un discípulo necesita serlo para ser un activista religioso. No, ni siquiera. Por eso digo, muchas veces nuestros templos están hechos de mano, como dice el Señor. Me hastié de los Había templos un hechos de libro mano. que yo leí hace años atrás. Era como El Jesús que nunca conocí. O algo así. Y las preguntas que iniciaba, así como iniciaba el libro, era como, ¿qué tal si que lo que conociste de Jesús no es el Jesús verdadero? Y así partía el libro, así fuerte y descarnado. Y trataba de poner un énfasis en ese punto.
de que escarbamos poco teniendo toda la información a mano. O sea, no es que no estamos en el periodo oscurantismo donde se escondía la palabra detrás de un lenguaje que solo leían los sacerdotes y que literalmente el texto sagrado estaba escondido, no tenías acceso a eso. Claro. Ya, no estamos en ese tiempo, tenemos la época de la, no sé cómo se llama, la multiinformación, donde tenemos todo en la mano. O sea, si algo nos va a inculpar delante de Dios algún día, es esta época, donde tenemos revelación absoluta de la verdad de Dios para lo que tiene que ver con nosotros y mucha información que podemos desarrollar. Perdón, un hincapié. Iluminación absoluta. No, me refiero a la palabra revelada. Ya, ok. Revelación absoluta, no que cada 5 minutos salga algo. Ya, claro. Yo dije, la tenemos abierta. Dije, Cristo, ¿para dónde se me está yendo? El canon bíblico. Mire, mi amigo teólogo, listo, sí, para la flecha. Sí. Ni Jesús está armario para disparar. Pero bueno. Pero mira, quiero decir algo que me gustó mucho lo que dijiste. Este libro decía, ¿y qué pasa si el Jesús que has leído el que te contaron no es el verdadero? Y muchas veces créeme que yo he tenido ese cuestionamiento. Y yo digo, y en mí mismo, y digo, Señor, perdóname por lo pecador que soy, pero después entiendo que Él me ha dado la capacidad de cuestionar y decir, oye, si no es, ¿para qué? Para buscar realmente quién es. Y me doy cuenta de lo maravilloso que es. El otro día, día miércoles, hace mucho, no recuerdo mucho, pero un día especial, íbamos con mi esposa y mi hija en el auto y íbamos escuchando una canción, se llama Aleluya de Hillsong, muy antigua. Muy antigua. Y resulta que íbamos a casa y empiezo a meditar en lo que decía, que estamos firmes en tu gracia y somos salvos por fe. Y iba en la mitad del camino y esta palabra aleluya, que según los hebreos significa Jehová es alabado o alabanza a Jehová, siempre me pega muy hondo. Y iba en la mitad del camino llorando y yo le decía, Señor, gracias, eres bueno, eres misericordioso. Aquí... Y por sobre todo lo que salía como alabanza de mí era decir, eres suficiente. Eres suficiente. No necesito... No necesito nada más. No necesito nada más. Lo que has mostrado o cómo tú te has mostrado y te revelaste en la palabra a mi vida es suficiente para yo ser un seguidor tuyo, un servidor tuyo, un discípulo tuyo. Y creo que esa es la finalidad. Debería ser, no emoción. No emoción, porque emoción encontramos. Es convicción. Y es convicción de que Él es suficiente para nuestra vida. No me acuerdo si en alguna parte del texto la obra del Espíritu Santo que habla de ser consolador, que sea un guía, etcétera, dice que le vamos a sentir. No me acuerdo, de verdad no sé si dice y promete que lo sentirán o da por sentado por convicción. Yo voy a estar con todos ustedes todo el tiempo. Se van a dar cuenta, me van a sentir. Siempre él dijo, si tú crees a lo que yo digo, así, eso es, porque yo lo dije. Entonces él dijo, yo voy a estar con ustedes, voy a enviar el Espíritu que los va a ayudar en ese proceso, pero nunca dijo que íbamos a tener una experiencia emocional con él, nunca. Y no digo que no debe ser, y no digo que no se manifieste de esa manera. Digo que hemos abrazado lo etéreo y no la convicción por fe de lo que él ha dicho. Claro, es que nosotros no debería ser un sentir. Creo yo, Cristian. Debería ser un vivir. Por supuesto. La diferencia. Por ahí Dante Gebel dice, se le voló la paloma al espíritu y le bajaron los buitres. Algo así. Y no debería ser eso. Debería ser que nosotros anduviéramos siempre con la paloma al espíritu y sabemos que de repente nos bajan los buitres por tensiones, por lo que sea. Sabemos eso. Pero nunca estamos fuera del alcance del Espíritu Santo. Él habita con nosotros y cohabita al lado nuestro. Por lo tanto, el sentir al Espíritu Santo no depende de Él. Depende de cuánto nosotros lo conocemos y sabemos que Él habita en nosotros y prometió estar con nosotros. Debería ser convicción. Es que ese es el punto. Creo que tenemos que girar, tenemos que empezar a mirar a ese Jesús victorioso, que ya no es el Cordero, que lo fue, que hoy día es un rey victorioso, que marca la pauta de dónde es el eje, la bandera, el ícono donde nosotros debemos apuntar. Ahí es el Hijo ya pagó, hoy día reina.
Es así de simple. Entonces, debemos caminar para el frente. Por eso el día de hoy en este capítulo hemos estado hablando acerca de Jesús o la narrativa. ¿Vivimos ese Jesús claro, conciso, fuerte, una figura firme, victoriosa? ¿O simplemente nos acomoda una narrativa de discursos que nos acomoda, que es hermosa, que es romántica, pero que no es transformadora? Ha sido un tema más, no complejo, sino necesario, bueno. Sí, Con excelente. mi amigo Josué. Excelente. Vamos a estar cerrando este capítulo de Fe Sin Filtro. ¿Algo para el cierre, amigo? No, la verdad es que les animo y nos animamos entre nosotros a que usted también pueda tener un encuentro real con este Jesús, tanto de las Escrituras como este Jesús que nosotros debemos tener en nuestro corazón habitando. Así que Muy bien. esa es la invitación. Simplemente quiero cerrar como comencé. Entonces la pregunta directa hoy es, ¿estamos imitando a Jesús o solo un discurso cristiano? Esto es y ha sido Fe Sin Filtros.